y solución de conflictos. CEO y cofundador de Evidence Lab, viene realizando un doctorado en el programa de doctorado en Economía y Empresa en la Universidad de Girona. Es magíster en Derecho por la Universidad Federal de Río Grande, abogado por la Universidad de Lima, miembro de la International Association of Pleasure Law, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Instituto Brasileño de Derecho Procesal, y fue miembro de la Comisión Revisora del Código Procesal Civil de 2016 a 2017, convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es conferencista, consultor jurídico y árbitro. Doctor Cavani, muchas gracias por asistir el día de hoy. Le damos el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es una auténtica alegría, un honor también, por supuesto, estar nuevamente en la decana de América, hablar con Sofía, con Rocío, y Rocío me contaba de que pues ella también no venía desde antes de pandemia, y me acordé que efectivamente un poco venía desde aquí antes de pandemia. De hecho, yo tuve la oportunidad de ser profesor de San Marcos en el inicio de todo el año, y me acuerdo bastante bien pues estas entradas por Venezuela y la vuelta y todo esto, así que pude llegar con mucha facilidad. A pesar de que estamos muy cerquita, pues quisiera poder tener la oportunidad de volver más veces. ¿Sí? Bueno, yo en realidad agradezco muchísimo al Círculo Financiero Corporativo de la Facultad de Derecho de San Marcos por la gentil invitación, y también, por supuesto, al Centro de Estudios Avanzados en Seguros de Inteligencia Artificial y Libertad, del cual parte Rocío y también Carlos Acosta, a quien, por supuesto, le mando un saludo desde aquí. Y finalmente también le agradezco mucho a Gabriela Valenzuela, la profesora Gabriela Valenzuela, por darme la oportunidad también de poder estar aquí. De hecho, Gabriela es alguien que ha formado parte del CTC, es uno de los miembros, digamos, un poco más antiguos, si se quiere ver así, y es una persona a quien yo admiro mucho y, por supuesto, también quiero muchísimo. ¿Sí? Entonces, de hecho, gracias a ella yo estoy aquí con ustedes, tengo la oportunidad de hablar de este tema que es, que lleva este título, que es la inteligencia artificial, que es y a dónde va. De hecho, puede ser un poco raro de que yo tenga que hablar sobre esto, porque tal vez muchos de ustedes me conocen más como de un perfil un poco más de derecho procesal. De hecho, en mi tesis doctoral, que espero, todavía no estoy muy seguro, pero espero estar terminándola dentro de poco, tiene que ver con inteligencia artificial y con teoría del precedente judicial, un poco de derecho procesal. Entonces, desde hace unos años, más o menos unos 3 años, más o menos, unos 4 años, vengo investigando sobre el tema de la IA. Y de hecho, creo que es bien importante, siguiente por favor, creo que es bien importante cuando uno habla de inteligencia artificial, que es un tema un poco de moda, aunque en realidad tiene como 70 años, de hecho, no es tan nuevo de hecho. Algo que me parece muy importante es entender sus fundamentos. Porque vean que hablar de inteligencia artificial es genuinamente hablar sobre algo que no hemos estudiado. O sea, no nos han enseñado nada sobre esto en nuestra carrera. Es otra cosa, ¿no? Entonces, busco demostrarles más adelante la gran complejidad que tiene este tema. Entonces, yo creo que para hablar de esto hay que evitar caer en lugares comunes. Uno lee muchos textos de blog, por ejemplo, de abogados, abogadas, y al menos desde una perspectiva más o menos rigurosa, uno ve cuando cae mucho en superficialidad, no hay cosas nuevas, no hay mucha investigación tampoco. Entonces, lo que yo quisiera traerles a ustedes es precisamente evitar a toda costa caer en lugares comunes. O sea, de alguna manera hablar sobre fundamentos de la inteligencia artificial y, en todo caso, hablar sobre algunas cuestiones que están vinculadas a ello. No, esto por supuesto no voy a poder profundizar en todo, pero sí que me gustaría profundizar en algunos aspectos filosóficos de la inteligencia artificial. Un poco como para que
podamos partir de una base mínima, una base teórica mínima, para luego poder hablar de cualquier otra cosa. ¿Sí? Yo creo que es muy importante. Entonces, ustedes pueden ver ahí el sumario, estos son los 6 puntos que voy a buscar trabajar a continuación. Me han dado media hora, ya les digo, mejor no voy a decir que soy breve, porque cuando digo que soy breve nunca lo soy. Así que voy a simplemente hablar. Pero en realidad no pasarme la hora, pero igual voy a poner aquí mi celular para poder controlarlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, con ello, por favor. Ok, antes de entrar al tema, a la definición de inteligencia artificial, que por cierto es algo muy difícil de lograr, cuando hablamos de inteligencia artificial, es posible pensar en muchas cosas a la vez. Podemos pensar en robots, en supercomputadoras, en automatización y, ¿por qué no?, en películas distópicas de un futuro no muy prometedor para la raza humana. Podría pensarse que la inteligencia artificial es un fenómeno nuevo, o en todo caso que nos abre a un corte futurista, pero ni lo uno ni lo otro es correcto en realidad, porque la inteligencia artificial como disciplina, como más o menos se anunciaba hace un rato, surgió a mediados del siglo XX. Y de otro lado, ya hace muchos años, convivimos y cada vez más intensamente con herramientas basadas en la inteligencia artificial. Entonces, ni es tan nuevo ni es tan futurista. Si nosotros queremos llegar a tratar de comenzar a problematizar sobre la definición de inteligencia artificial, podríamos comenzar por un poco lo que podemos encontrar en la Enciclopedia Britannica, que es esta definición que ustedes pueden leer ahora mismo. Inteligencia artificial es la habilidad de computadoras digitales o robots controlados computacionalmente de realizar tareas comúnmente asociadas con seres inteligentes. Pero esta definición tiene un problema, y el problema es, por ejemplo, el siguiente. Si es que un ser humano, memoriza textos muy largos o multiplica cantidades muy complejas a gran velocidad, nosotros podríamos decir que inteligente. Por consiguiente, a partir de esta definición, si es que una máquina puede multiplicar, por ejemplo, velozmente cantidades muy complejas, entonces tendríamos que concluir que esta computadora es un sistema de inteligencia artificial. Pero ello no es así. Una calculadora, por ejemplo, que está en nuestros celulares o que está en sus laptops, que puede tener la función de cálculo, no necesariamente es una inteligencia artificial. Por eso es de que en realidad esta definición nos da un punto de partida, pero el tema es más complejo. El hoyo es más profundo, si lo quieren ver así. Miren estas preguntas, por ejemplo, que en mi opinión debieran al menos poder responderse más o menos satisfactoriamente para poder siquiera aproximarnos a una definición de inteligencia artificial, que por cierto es un nombre que fue acuñado en 1956/58. ¿Vale? Qué antiguo, ¿no? Qué antiguo. Bueno, estas preguntas que no son para nada fáciles de responder, y tampoco, por supuesto, pretendo responderlas aquí, son las siguientes. ¿Qué significa un comportamiento inteligente? ¿Qué significa tener una mente? ¿Qué es lo que los seres humanos hacen para poder comportarse inteligentemente? Porque hay muchos seres humanos que no se comportan muy inteligentemente, como ustedes pueden comprender. Entonces, para poder responder estas preguntas se requieren diversas disciplinas, manejo de diversas disciplinas. Por ejemplo, para poder responder la tercera pregunta, ¿qué es lo que los seres humanos hacen para comportarse inteligentemente? Requeriríamos entrar a profundizar en la psicología y en las ciencias cognitivas. Para responder la pregunta número 2, que es ¿qué significa tener una mente?, tenemos que entrar en la filosofía de la mente, que es un campo de la filosofía gigante, enorme, complejísimo. Y para poder responder la pregunta número 1, necesitaríamos una confluencia de disciplinas para elaborar tests para determinar la existencia de inteligencia. Entonces, no es tan fácil poder aproximarse siquiera a responder la pregunta ¿qué es lo que hace a un ser inteligente? No es tan fácil para nada. Entonces,
no quisiera complejizar demasiado la explicación, tampoco esto es una charla de filosofía, porque pues, estamos hablando un poco de un congreso de Legal Tech, de hecho, en una facultad de industrial, entonces la filosofía debe estar un poco en otro lado, ¿no? Tampoco quiero pretender hacerme la filósofo, pero al menos hay que comenzar por el comienzo, ¿no? Aunque suene un poco banal decirlo. Los primeros trabajos de inteligencia, los trabajos primeros sobre inteligencia artificial se remontan al siglo XIX, ¿vean? Hay una mujer, increíble, una mujer que se llama Ada Lovelace, que antevió la posibilidad que una máquina pueda procesar símbolos de todo tipo. Esto es, una computadora digital con propósitos generales. Pero Ada Lovelace nunca dijo cómo podía ser implementada. Cuando yo dije que increíble, no digo porque sea mujer, digo porque alguien que era mujer en ese momento puede haber tenido ese tipo de tarea, teniendo en cuenta de que a finales del siglo XIX las mujeres pues, tenían no todos los derechos que tenían los hombres. Entonces, es realmente impresionante cómo es de que hay data, hay, digamos, fuentes de asignarle a esta persona, a esta Ada Lovelace, que haya sido la primera persona que pensó siquiera en la posibilidad de una inteligencia artificial. Pero acá tenemos a un hombre, un genio, uno de los mayores genios del siglo XX, Alan Turing, quien sentó los principales problemas filosóficos, conceptuales y técnicos más relevantes de la historia de la inteligencia artificial. El primer interés que tuvo Alan Turing, que de repente algunos más o menos lo ubican, por la película sobre el código Enigma. No sé si alguien lo ha llegado a ver. Ahí se cuenta una parte muy interesante de Alan Turing. ¿Okay? El título de esta película es The Imitation Game, que no recuerdo exactamente cómo fue traducido al castellano, pero ustedes lo buscan, lo pueden encontrar. ¿Sí? Entonces, el primer interés que tuvo Turing fue la posibilidad de formalizar, ¿okay? La posibilidad de formalizar, o sea, de verter al lenguaje formal, a eso me refiero de formalizar, ¿okay? Una respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los problemas que pueden ser resueltos computacionalmente? Eso fue lo que se preguntó Turing. Entonces, lo que él quería era responder esa pregunta, pero en un lenguaje formalizado, y que ese lenguaje formalizado pueda ser inserto computacionalmente a una computadora. Esto es lo que se conoce como la máquina de Turing. La máquina de Turing, ¿sí? Concretamente, vean, necesito que me presten atención, porque en realidad he preparado algo que no es tan superficial, ¿vale? Concretamente, Turing consiguió mostrar que una máquina podría computarizar cualquier cosa que sea efectivamente computarizable. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que una máquina podía computarizar un proceso diseñado a partir de un número finito de instrucciones precisas, algoritmos. ¿Ok? ¿Qué más? Se puede computarizar, dijo Turing, mostró que se puede computarizar, que se puede producir el efecto deseado en un número finito de pasos. ¿Qué más? Que este trabajo eventualmente podría ser llevado a cabo por un ser humano a nivel teórico o a nivel práctico. Y cuarto, también que exige que el humano que lo lleve a cabo no tenga intuiciones ni ingenuidad. Esto aquí, lo que les comento, está ampliamente reseñado por las personas que se dedicaron a investigar sobre lo que Turing consiguió hacer. Ok, entonces esta es la máquina de Turing. En síntesis, la posibilidad de poder verter al lenguaje formal diversas información que puedan al final terminar insertándose en una computadora y que con ello puedan darnos diversas respuestas. ¿Sí? Años después, Alan Turing propone el famoso test de Turing. Aquí ya el tema filosófico comienza a emerger, porque hasta ahora la máquina de Turing es un tema técnico fundamentalmente, lógico, técnico, pero aquí ya viene un tema filosófico. Vean, qué interesante. Lo que Turing buscó demostrar es la existencia de una condición suficiente para la inteligencia artificial. Condición suficiente. Y para ello,
él ideó un test con el siguiente experimento. ¿Vean? Imaginen esto: un ser humano envía libremente, en lenguaje natural, preguntas escritas a un interlocutor al cual no puede ver. ¿Me siguen? Ok. Si el ser humano, el que manda la información, no consigue distinguir si su interlocutor es una máquina el 30% de las veces, entonces, para Turing, esa máquina supera su test. Es un experimento que él colocó, ¿sí? Y este test fue ideado por Turing para saber si es posible saber si una máquina piensa o no piensa, o sea, si es posible atribuirle inteligencia. Pero vean que Turing no está tan preocupado con una filosofía de la mente, él está más preocupado con una perspectiva comportamental, fundamentalmente. Esto, como ustedes pueden estar comprendiendo, no es fácil. Bueno, les cuento, estos son los fundamentos de la inteligencia artificial. No es solamente digamos, qué novedad, qué maravilla, no. Esto está en la base de lo que alguien debería entender sobre inteligencia artificial para luego poder, siquiera entender los programas que se están creando hoy día. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿dónde está el punto aquí? El punto está que para poder superar un test como el Turing, o sea, para que el humano no se dé cuenta si está interactuando con otro ser humano o con una máquina, se necesitaría al menos lo siguiente. Uno, se necesitaría que la máquina tenga implementado o sea, que pueda procesar el lenguaje natural, el famoso Natural Language Processing, NLP, ¿sí? Para comunicarse con los humanos, ¿no es cierto? Es que existe hace mucho tiempo ahora, el Natural Language Processing. ¿Qué más? Necesita que la máquina tenga una representación de conocimiento para poder almacenar la información. Necesita que la máquina tenga razonamiento automático para poder responder preguntas y extraer conclusiones. Y además, necesitarías que la máquina tenga una técnica implementada de Machine Learning para poder adaptarse a las nuevas circunstancias. No es tan fácil entonces crear una máquina que tenga todo eso, sobre todo en el mundo del razonamiento automático. No es nada fácil. Para que engañe a un humano, imagínense. Y luego, más adelante, por supuesto, mucho después de Turing, se ha propuesto inclusive un test de Turing total, el TTT, que significa que una máquina sea indistinguible de un humano. No sé si han visto la película iRobot, por ejemplo. Ya, iRobot está un poco en esa línea, ¿ok? Entonces, un test de Turing total, además de todo lo que les he dicho, o sea, procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento, razonamiento automático y machine learning, además necesitaría visión de computadora, o sea, que la computadora pueda ver el ambiente. Necesitarías un diseño de robótica que tiene que ver con temas de ingeniería. Vamos a poner ingeniería, muy bien, excelente. Buscando crear robots capaces de operar en el ambiente físico de manera que sean indistinguibles de los comportamientos manifestados por seres corpóreos actuando en el mundo físico. Esta es una cita de Arcoulas y Brainstorm. Ok, o sea, estamos hablando de un poco lo que uno piensa, inteligencia artificial, robots que no lo pueden distinguir del ser humano. Bueno, este es el test de Turing total. Estimados, esto no existe en el momento. Y muy probablemente no exista por un buen tiempo. Porque esto es un avance tecnológico que simplemente la tecnología actual no es capaz de poder dar. Ahí ya le doy un punto importante. ¿Okay? Pero ni siquiera hay que pensar en temas robóticos, porque esto ya es, por supuesto, un futuro incierto. ¿Sí? Hay cosas que inclusive uno pensaría que la máquina ya podría hacer que inclusive el directo todavía no hace, pero ahora voy incorporando más a eso. Entonces, ¿qué pasó luego de Turing? ¿Qué pasa luego de Turing? Bueno, luego de que Turing en 1950 propone su test de Turing, viene un gran entusiasmo en los primeros investigadores por observar el comportamiento y razonamiento de seres inteligentes, o sea, nosotros, los seres humanos, y con ello desarrollar teorías sobre el funcionamiento de la mente humana. ¿Pero para qué? Para poder modelar neuronas artificiales. ¿Qué cosa, no? Entonces, dice, oye, qué genial lo que hace Turing. Ok, voy a ver entonces cómo es que Rocío se comporta, cómo es de que ella razona para poder esto también crearlo artificialmente. Por ahí es donde viene el nombre de inteligencia artificial.
O sea, el nombre inteligencia artificial no provino de una profunda reflexión en filosofía de la mente, en psicología, no. El nombre inteligencia artificial proviene de estos esfuerzos, estas ilusiones, estos deseos de poder modelar artificialmente la inteligencia humana, ergo inteligencia artificial. Entonces, ya les adelanto algo. Lo que nosotros tenemos hoy en inteligencia artificial no es inteligencia, en realidad. Propiamente no es inteligencia. Pero ahora voy un poco a eso, ¿vale? Entonces, en estos primeros años, post-Turing, miren, estamos hablando de la década del 50, imagínense, ¿no? La década del 50. En estos años prevaleció una aproximación lógica y, en general, los esfuerzos se dirigieron a crear sistemas simbólicos. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que se buscó crear sistemas de inteligencia artificial basadas en la lógica formal computacional. Lógica formal computacional de la década del 50, imagínense, ¿no? O sea, ni siquiera existían las computadoras de Steve Jobs, ¿no? Esas no existían, ¿no? Existían simplemente, digamos, máquinas, pero fundamentalmente con una aproximación simbólico-lógica. Y específicamente buscaba verter en estas computadoras primitivos reglas de sí, entonces. O sea, más que nada un tema lógico, ¿sí? Entonces, en estos años surgen básicamente dos tipos de sistemas. En primer lugar, sistemas de razonamiento y sistemas expertos. Los sistemas de razonamiento consiste en máquinas que pueden razonar, cito, sobre problemas de alto nivel, problemas relativamente abstractos, pero artificiales, que requerirían de inteligencia si fuesen enfrentados por seres humanos. Esto es una cifra de Franklin. Por ejemplo, el mejor ejemplo, resolución de teoremas matemáticos. Un teorema matemático complejo no lo puede hacer alguien que no tiene buena inteligencia, lo hace alguien que es inteligente. Entonces, los primeros esfuerzos, los sistemas de razonamiento iniciales se orientaron por esta línea. Se llegaron a crear modelos que resolvían problemas del principio matemático, o sea, de este conjunto de libro que congregaba en ese momento los teoremas más importantes. Me parece que, si no estoy mal, se llamó el Logical Theories, es el nombre del programa, que pudo resolver 32 de los 50 y pico teoremas matemáticos. Vaya, qué gran cosa, ¿no? Excelente. Pero luego, un poco, hay un pequeño cambio en la aproximación y hacia la década del 70 surgen los sistemas expertos o también sistemas basados en conocimiento o, como se conoce en inglés, knowledge-based systems. ¿En qué consisten los sistemas expertos? Estos sistemas surgen a partir de constatar que para tener una auténtica inteligencia artificial no solo basta con que razone, sino también la máquina tiene que poseer conocimiento y poder resolver problemas reales del mundo, no solamente teoremas matemáticos, ¿no? Y ya no solamente problemas abstractos. O sea, es un cambio de enfoque, dije pequeño, es un cambio de enfoque brutal, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la máquina tenga conocimiento? Para que posea conocimiento, no solo que razone. Bueno, entonces lo que se hizo fue crear programas buscando alimentarles de información a partir de datos extraídos de los expertos humanos, a fin de que las máquinas puedan proveer de respuestas para ámbitos ámbitos específicos del conocimiento. De hecho, en Stanford, por ejemplo, en la década del 70, se crea un programa que se llama MySync. Y MySync, que fue un esfuerzo grande de médicos y también ingenieros y teóricos de la computación, buscó ser un programa que apoye con el diagnóstico y el tratamiento de ciertas enfermedades presentes en la sangre, concretamente bacterias. Se logró hacer este sistema, pero no fue muy usado. Pero existe. MySync. Se escribe M-I-C-Y-N. Si ustedes lo quieren googlear, ustedes pueden encontrar esto, porque al menos para que constaten que no les estoy mintiendo, ¿no? Entonces, este MySync fue uno de los primeros sistemas expertos que existió. Si es que a alguien le interesa saber, en derecho también hubo sistemas expertos.
justo por esa época también. Pero luego puedo hablar un poco de esto acá. Antes quisiera, siguiente por favor, volver un poco a la filosofía, que a ustedes les encanta. Pero esto de acá sí que creo yo les va a interesar bastante. John R. Searle, uno de los mayores filósofos del siglo XX, sin duda alguna. Este Searle, entre muchas otras cosas por supuesto, trajo de vuelta en el 80 un debate filosófico sobre la inteligencia artificial. En este año, Searle escribió un trabajo en que él negó de que pueda existir una máquina que sea una mente, o sea, que entienda. Searle dijo, si nosotros creemos o pensamos en una máquina que tiene mente, o sea, una máquina que entiende, esto yo le voy a denominar inteligencia artificial fuerte, o también como se conoce, AGI, Artificial General Intelligence, AGI, ¿ok? O sería inteligencia artificial general, ¿no? IAG, algo así sería, ¿sí? Contrapuesta con, dice Searle, con una máquina que aparenta entender, o sea, no que entiende, sino que aparenta entender. Y a esto él le denominó inteligencia artificial débil. Y para ello, Searle ofrece el famosísimo argumento del cuarto chino, que yo se los podría explicar, si me permiten, leyendo una cita de Russell y Nordic, que han escrito uno de los libros más importantes de inteligencia artificial, un libro enorme, muy completo, que tiene 1800 páginas. Este libro de Russell y Nordic. ¿Okay? Entonces, presten atención porque ellos creo que yo explican muy bien qué es lo que Searle propuso para poder demostrar lo que estaba diciendo. Imaginen, voy a parafrasear un poco, ¿vale? No voy a citar exactamente. Imaginemos, colegas, imaginemos un humano que solo entiende inglés dentro de un cuarto, y en ese cuarto cerrado existe un manual de instrucciones escrito en inglés también y varias pilas de papeles, ¿sí? Ok, este cuarto tiene dos rendijas, ¿no? El humano está aquí, manual de instrucciones, pila de papel, y aquí hay una rendija y acá hay otra rendija, ¿sí? Entonces, por una rendija entran papeles que contienen símbolos indescifrables para él, indescifrables. Entonces, el humano lo que hace, una vez que recibe estos papeles con símbolos indescifrables, símbolos en chino, ya les digo, lo que hace es ver su manual de instrucciones, ¿ok? Y en las hojas de papel limpias que tiene, comienza a decir qué es lo que significa cada uno de los símbolos y lo escribe en inglés y comienza a organizar las piezas. Todo y absolutamente todo según el manual de instrucciones en inglés que tiene allí consigo. ¿Me siguen hasta ahorita? ¿Me siguen? Ok. Según el manual de instrucciones, eventualmente alguno de los papeles que escriba los va a enviar por la otra rendija en inglés. Llega en chino y sale en inglés. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que se ve desde fuera? ¿Qué cosa vemos desde fuera? No vemos el humano que está dentro. ¿Qué cosa vemos desde fuera? Vemos un sistema que recibe información de entrada en la forma de oraciones en chino y genera respuestas fluentes e inteligentes. Entonces, si nosotros queremos equiparar al humano con la máquina, con la computadora, entonces Searle dice, no entiende, el humano no entiende chino, ni tampoco entiende la información que está recibiendo. La computadora de Searle no genera ninguna condición necesaria, ni ninguna condición suficiente de entendimiento, sin importar qué principios formales se le coloque dentro, o sea, el manual de instrucciones. No interesa, no entiende en realidad, simplemente está siguiendo su manual de instrucciones. Entonces, ahí todavía está vivo, ¿qué pasó? Se pregunta, ¿puede algo pensar, puede algo entender únicamente en virtud de ser una computadora con un programa correcto? ¿Podría un programa correcto, por supuesto, representar por sí mismo una
la respuesta de Sharp es negativa. Y cito, porque las manipulaciones formales de los símbolos por parte de las máquinas no tienen ninguna intencionalidad, no hay intención, son completamente sin significado, ni siquiera son manipulaciones de símbolos, dado que los símbolos para la computadora no significan nada, nada. Qué radical, ¿no? Entonces, más adelante, Sharp, esto que dice, todo lo que acabo de decir, lo sintetiza de esta manera. Vean la precisión lingüística que usa un filósofo. Bueno, la síntesis del cuarto signo, dado que la sintaxis no es suficiente para la semántica, o sea, ¿qué le quiero decir? El hecho que haya un manual escrito no significa que ese que está usando el manual pueda atribuirle sentidos a lo que está haciendo, ¿vale? Entonces, dado que la sintaxis no es suficiente para la semántica, 1, 2, dado que los computadores están enteramente definidos por su estructura sintáctica, o sea, por los principios formales, por los algoritmos que le meten, por eso está definido un programa, y 3, además, dado que las mentes tienen contenidos mentales, o sea, contenido mental significa tener un contenido semántico, o sea, una mente que interpreta, atribuye sentidos, entonces se sigue que ningún programa computacional por sí mismo es suficiente para darle una mente a un sistema, o en otras palabras, el mismo, los programas no son mentes, ni tampoco por sí mismos son suficientes para tener una mente. Esto de acá, vean, es filosofía de la mente del más alto nivel. Ojo, y fue escrito en el 80. Y hasta ahora, hasta donde llega mi conocimiento, esto no ha sido refutado. Esto no ha sido refutado. O sea, en otras palabras, Sharp dice, hay que distinguir la inteligencia artificial general o fuerte de la débil. La fuerte no existe, no hay forma de que exista, porque no hay forma de que pueda haber un traslape entre sintaxis y semántica. De principios formales no se puede seguir de que la máquina realmente le atribuye sentidos y entiende lo que está haciendo. Siguiente, por favor. Entonces, con esto, vean, yo les prometí que iba a hacer 6 puntos y yo voy a el cuarto. Pero espero que no esté siendo muy aburrido. Yo le pregunté a Gabriela, yo no puedo hablar nada del gigante afilado de seguro, yo no sé nada de eso de realidad. Lo único que puedo hablar es un poco de cosas que he investigado en mi tesis. Y esto, pero espero no haberme equivocado en la elección del tema. Espero que en todo caso les esté siendo útil lo que les estoy diciendo ahora mismo. ¿Sí? Muy bien, entonces, luego de Sharp, por supuesto, siguen intensamente los debates sobre inteligencia y sus rasgos definitorios, muy profundos, chicos, chicas, extremadamente profundos. Acá estamos hablando de cosas mayores, o sea, cosas realmente complejas, pero no. O sea, las cosas que solemos ver en derecho son cositas en realidad. Esto es profundo, esto es realmente tremendo. Y difícilmente, pienso, puede haberse llegado a un acuerdo. O sea, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, Margaret Bowen, una de las mayores teóricas de la inteligencia artificial a nivel filosófico, que todavía viva también, dice, por ejemplo, mira, para que nosotros tengamos una inteligencia artificial general o fuerte de lo que dice Sharp, cuando menos la máquina debería poseer conciencia funcional. ¿Qué significa conciencia funcional? Significa que la máquina debería tener, miren esto, deliberación, autorreflexión, ideas creativas, y todo esto poder evaluarla de manera deliberada, no porque alguien se lo dice, no, deliberada, porque ella quiere, porque tiene intención. Esto, dice Margaret Bowen, no existe. No existe. Pero vean qué importante, porque todo parte de poder entender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia. Y sobre esto hay libros, de libros, de libros, de libros, de libros. O sea, no estamos ante un tema muy fácil. O sea, en simple, como indican dos profesores italianos de Bologna, Giovanni Sartori y Francesca La Gioia, la inteligencia artificial fuerte persigue el ambicioso objetivo de desarrollar sistemas computacionales que exhiban la mayoría de habilidades cognitivas humanas, sea a nivel humano o superhumano. ¿Qué cosa? Mientras que la inteligencia artificial débil persigue un objetivo mucho más modesto,
Y aquí quiero que tengan en cuenta lo siguiente, porque la IA débil es lo que se hace hoy en inteligencia artificial. La IA débil persigue un sistema mucho más modesto, o sea, el desarrollo de sistemas que a un nivel satisfactorio sean capaces de cumplir ciertas tareas para las que se requiere inteligencia. ¿Se dan cuenta? O sea, como Sharp, máquinas que actúen inteligentemente sin ninguna pretensión de afirmar si son inteligentes o no. O sea, no hay más una pretensión de debate filosófico. Necesitamos, en todo caso, máquinas que actúen inteligentemente, sin tener que comprometernos a decir, mira, qué inteligente que es esta máquina. No. Por eso, más allá de la discusión filosófica sobre la inteligencia de las máquinas, existieron, vean que esto es importante, una serie de factores que orientaron de una manera decisiva la evolución de la inteligencia artificial, sobre todo a partir del 80. ¿Ok? Inteligencia artificial aquí ya entendida como una disciplina que a su vez engloba un conjunto de subdisciplinas. Y todo orientado hacia la creación de herramientas útiles y no obviamente a la limitación de la inteligencia humana. O sea, dijimos, ya no tiene caso seguir hablando sobre eso. ¿Qué tal si hacemos programas útiles? Programas que ejecuten razonamientos o actividades para las que normalmente se requeriría de inteligencia, pero sin que sean inteligentes, ¿qué tal si las construimos? Esa es un poco la idea. Entonces, luego de que, como les había hablado, de las primeras décadas de la inteligencia artificial se haya apostado muy fuertemente por representación formal del conocimiento para el diseño de algoritmos, la IA se abre paso a una profunda interdisciplinaridad y particularmente por causa de tres fenómenos. Miren lo que pasó para que la inteligencia artificial tome un rumbo casi sin retorno. Uno, la continua mejora de la potencia de los supercomputadores desde los 80 que viene haciendo eso. Dos, la aparición de la WWW, de la World Wide Web, o sea, la conjunción de diversos puntos de red que se intercambian información a una velocidad gigantesca, con unos datos gigantescos y en tiempo real, ¿ok? Y como conjunción de los computadores con el World Wide Web, la posibilidad de adquisición y procesamiento de una enorme cantidad de datos, lo que se conoce como el Big Data, ¿ok? Entonces, se pasa a trabajar intensamente con estadística. Y todo ello para ya entrar a diversas disciplinas en donde puede tener la inteligencia artificial una aplicación, y de hecho la tiene ahora, como por ejemplo en la economía, en la lingüística, neurociencia, filosofía y por supuesto en el derecho también. ¿Ok? Entonces, la estadística, yo diría, las técnicas estadísticas implementadas en los programas es algo determinante hoy para la construcción de los programas de inteligencia artificial. En la actualidad, entonces, ¿qué tenemos? Luego de muchos años de desarrollo, la inteligencia artificial ahora puede decirse que tiene dos objetivos. Un primer objetivo tecnológico y un objetivo científico, que es lo que les hablo aquí al final, ¿no? El objetivo científico consiste en usar conceptos y modelos de la IA para ayudar a responder preguntas sobre los seres humanos y otros seres vivos. Muy bien. Mientras que el objetivo tecnológico consiste en emplear computadoras para lograr realizar labores útiles para el ser humano. Las computadoras, entendidas aquí como objetos físicos, aparatos físicos, son indispensables para la inteligencia artificial hoy día. Y de hecho, en buena medida, fueron determinantes, como les acabo de decir, para la evolución de la inteligencia artificial. Sin embargo, como bien indica Margaret Bowden, que todavía no vamos a su foto ahí, lo que realmente interesa, colegas, es ¿qué cosa es lo que hace esa computadora? ¿Qué es lo que hace? Eso es lo que interesa realmente. De ahí que, en términos de ciencia de la computación, se hable con más propiedad de máquinas virtuales. Máquinas virtuales. ¿Sí? Estoy terminando. ¿A dónde va la inteligencia artificial hoy? Ya les he hablado un poco de historia, un poco de fundamentos filosóficos, algunas cositas técnicas, en fin. Podría quedarme hablando un buen rato más y siempre tratar de no ser tan superficial como infelizmente yo escucho mucho y leo mucho entre no especialistas de la inteligencia artificial. ¿A dónde va la inteligencia artificial? Bueno,
El campo de investigación es simple y llanamente enorme, ya diría yo casi inconmensurable. Vean, a lo largo de la historia, la inteligencia artificial ha buscado representar conocimiento, búsqueda heurística, planteamiento, sistemas expertos, visión de computadora, machine learning, por ejemplo, luego les hablaré un poquito sobre esto, procesamiento de lenguaje natural, agentes de software, sistemas inteligentes de tutoría, robótica, todo esto lo ha venido haciendo la inteligencia artificial. Tendencias actuales, soft computing, que es una mezcla entre la IA simbólica, la antigua, y redes neuronales. ¡Wow! Brutal. Sistemas de recojo de datos, data mining, o sea, cómo trabajar con una cantidad enorme de datos. Bueno, se crean programas para poder procesar esos datos y luego pasamos a otro programa para que al final pueda incentivarse el aprendizaje de la computadora, el aprendizaje entre comillas, por supuesto. ¿No? Se busca hacer agentes, entre comillas, inteligentes, computación cognitiva, y todo ello bajo un fuerte influjo de las ciencias cognitivas y en general una suma de datos, una suma de disciplinas impresionante. O sea, para poder crear programas de inteligencia artificial, hoy, digamos, si queremos crear para el derecho, sí necesitamos un jurista, por supuesto, pero vamos a necesitar un científico de la computación, necesitaremos tal vez ingenieros, necesitaríamos tal vez los ingenieros de software, o sea, una suma de disciplinas enorme, ¿sí? Muy bien. Big Data, ya lo había anticipado. El Big Data no puede confundirse con la inteligencia artificial. ¿Hay inteligencia artificial sin Big Data? Sí. ¿Hay Big Data sin inteligencia artificial? Ahí ya no estoy muy seguro en realidad. ¿Por qué? Porque el Big Data no es otra cosa que un conjunto de datos gigante, enorme, que el humano no podría procesar porque es demasiado trabajo y por tanto se diseñan computadoras para que puedan, en primer lugar, procesar esta información y luego, y ahí tenemos la inteligencia artificial que al final toma esos datos y al final puede ofrecer ciertas respuestas, ciertas predicciones según la forma como nosotros hayamos configurado esa máquina que va a trabajar con la data. Estamos hablando de data que es, o sea, datos, data en inglés son datos, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de datos que es realmente gigante, enorme. Ahora, cuando les hable de algunos ejemplitos, se podrá entender un poco mejor, pero esto solamente lo que quisiera comentar, no confundir Big Data con inteligencia artificial. Normalmente van de la mano. No obstante, en mi tesis doctoral, yo investigo esto para mi tesis doctoral, como les comenté, yo investigo programas, trato de inclusive entender su funcionamiento algorítmico y la gran mayoría de esos programas no son Big Data. Tienen 100 casos, por ejemplo, de la base de datos, 150 casos, ¿no? Hay otros programas aplicados al derecho que sí trabajan con un montón de datos. Ahora les diré cuál. ¿Sí? Entonces, también ¿qué más tenemos? Tenemos el famoso aprendizaje automático, el famoso machine learning, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se busca con el aprendizaje automático? Se busca que se pueda generar conocimiento que no haya sido introducido previamente por el diseñador humano. Explicarles un poco de esto, la diferencia entre el machine learning supervisado, la regresión lógica no supervisado, creo que me tomaría demasiado tiempo, pero la idea, lo que quisiera decirles simplemente es de que el machine learning es una de las técnicas de inteligencia artificial más populares que hay hoy. De las más populares que hay. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también, por ejemplo, la automatización. Esto es particularmente importante. ¿Por qué? Porque muchos sistemas de inteligencia artificial que funcionan hoy, por los cuales inclusive nosotros solemos usar, son fundamentalmente asistentes. Nos dan información y luego nosotros eventualmente podremos tomar las decisiones. Las investigaciones de inteligencia artificial y las interacciones que se han hecho, sí, esto también está un poco en esta línea, por supuesto, ¿cómo no? Pero están también orientadas a que inclusive se sustituya la decisión humana. O sea, que sea la propia máquina la que procese la información y que sea ella la que tome las decisiones. Existen ya sistemas de inteligencia artificial donde tienen el procedimiento completamente automatizado. No solamente ofrecen predicciones, sino son predicciones y ya se ha automatizado inclusive el juicio y la propia decisión y la ejecución de la decisión también.
Esto, primero, es uno de los principales retos actuales de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que programa sustituir al 100% al ser humano. ¿En el derecho existe algo así? Complejo, ¿no? Es complicado. Al menos yo en realidad no sé nada de legal tech, seguros, fintech, no sé nada de eso. Es un programa que no he investigado, pero los programas que he investigado son los modelos de inteligencia artificial aplicados a decisiones judiciales o precedentes judiciales, que eso se conoce un poco mejor. Yo les puedo garantizar de que no existe la automatización. O sea, no hay jueces robots. No sé si alguna vez han revisado sobre eso. No existen jueces robots. No están automatizados aún, ¿vale? Entonces, yo les decía, la IA en nuestra vida diaria es algo muy común. Y sí, claro que es común. Por ejemplo, Siri, Alexa, este asistente, ¿no?, de Amazon, son asistentes inteligentes con los que se puede interactuar. Alexa, ¿qué hora es? Alexa, pongo una canción. Alexa, ¿estás bien? Alexa, ¿qué día fue ayer? Alexa, ¿qué día es hoy? Alexa, ¿cuál es la capital de Lima? Todo eso te lo puede decir. Pero claro, ¿por qué te lo puede decir? Porque es un programa que está en gran medida construido, interconectado con Internet, muy importante, para que pueda procesando muy rápidamente una cantidad enorme de datos, pueda darte la información que tú quieres. Es un programa que, digamos, entiende español o inglés o el idioma en que le estés hablando. Yo tengo un Alexa en casa, que es muy importante, genial, por supuesto, es una inteligencia artificial muy útil en realidad, muy útil. Por ejemplo, Gabriel está cocinando y yo estoy un poco ayudando, porque soy un asistente de cocina, ayudando un poco. Entonces, para no agarrar el celular y poner el Spotify o lo que fuere, Alexa, no sé, cualquier música, ¿sí? Entonces, pero también, por ejemplo, hay inteligencia artificial en el traductor de Google. De hecho, si es que tú te logueas en tu cuenta de Google Chrome, el traductor va a aprender de más o menos las preferencias que tú vas teniendo. Y también, por ejemplo, cuando tú redactas en Gmail, no sé si has visto que hay algunas pequeñas predicciones que salen. Eso es inteligencia artificial. Y mientras que tú, por ejemplo, vayas redactando más correos, así larga, el algoritmo del Gmail va a aprender de lo que tú le estás diciendo. Por ejemplo, si tú comienzas, estimada Rocío, espero que estés bien. Yo normalmente en mails siempre comienzo de esta manera. Estimada, 2 puntos. Entonces yo cuando pongo estimada Rocío, 2 puntos, inmediatamente la segunda línea ya me sale espero que esté bien. O sea, sale una especie de translúcido, no sé si lo han visto. Esa es una predicción. No es una automatización, ¿por qué? Porque yo voy a decidir al final si es que le digo a Rocío, espero que estés bien o espero encontrarte bien. Por cierto, el Gmail ya me diferencia las cosas. Ya cuando, por ejemplo, pongo espero que, ya me sale espero que estés bien. Yo simplemente le doy tecla derecha y ya está todo. Pero si es que comienzo la frase con espero que, ya me completa encontrarte bien. Entonces simplemente tengo que poner la tecla de la derecha. No sé si ustedes sabían que esto es inteligencia artificial. Bueno, una inteligencia artificial extremadamente útil, en mi opinión. Y en Twitter, por ejemplo, también para la organización de tweets, porque no se llama Twitter, se llama X, ¿no? Feo nombre, ¿no? Para la organización de tweets y las noticias que nos interesarían leer, y por supuesto, algo que está en mi corazón, el Spotify. Yo soy un hincha brutal de Spotify, y gracias a Spotify he podido descubrir jazz brasileño que yo no conocía. Simplemente ¿por qué? Porque como la máquina vio de que escuchaba un poco Thelonious Monk, escuchaba de pronto João Gilberto, Tom Jobim, entonces dijo, escucha este de aquí que te puede gustar. ¿Cómo lo habrá descubierto? Bueno, tiene algoritmos que en gran medida entienden mis gustos y me proponen cosas nuevas. Oye, descubre esta nueva música, ¿no? Y en realidad Spotify casi siempre la hace. De hecho, yo también soy un fan del rock progresivo y he conocido bandas de la década del 70 que yo no tenía ni idea que existían. Y en realidad, en fin, Spotify cambió mi vida. Eso es lo que quiero decir en unas palabras. Pero vamos, que todos son asistentes. Eso está muy bien. La IA funciona de una manera fundamental para empresas, desde predecir comportamientos de clientes hasta la contratación de personal. Y también esto ya existe en inteligencia artificial automatizada para, en los casos de vehículos sin conductores, en el caso de la empresa Tesla de Elon Musk, existe esto. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo
será el futuro en donde podamos convivir con vehículos sin conductor. Imagínense, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, ahora está muy de moda el ChatGPT también, ¿cierto? ChatGPT, que es una inteligencia artificial generativa porque en realidad, si es que tú le preguntas al ChatGPT, dime en qué año se dieron las guerras napoleónicas, estás formulando una pregunta equivocada al ChatGPT. El ChatGPT no funciona así. El ChatGPT, o mejor, una pregunta correcta para el ChatGPT 4, que ya está conectado con internet, imagínense, sería: compone una canción sobre Napoleón Bonaparte. Esa es la pregunta correcta para el ChatGPT. Y la ChatGPT, en cuestión de milisegundos, va a encontrar conexiones entre todo lo que encuentra en internet sobre Napoleón, conexiones entre palabras, va a retirar diferencias y va a comenzar a construir una canción sobre Napoleón Bonaparte. ¿Alguna vez han usado ChatGPT? Les sugiero que lo hagan. Es impresionante. De hecho, para los profesores puede servir. Elabora un control sobre decisión patrimonial de empresas. Un control de deuda. Y lo hace. Yo lo he visto. Es realmente impresionante. Es impresionante realmente. ¿Qué es el ChatGPT? Ustedes dirán, bueno, sí, es Machine Learning con procesamiento del lenguaje natural. Dialoga en gran medida contigo y también aprende de ti cuando tú le haces algunas correcciones. Tú podrías, por ejemplo, en ChatGPT darle tu trabajo final de tesis, ¿no? Un trabajo que ustedes tienen que llamar, se lo pone. ChatGPT corrige la ortografía, gramática y estilo de redacción. Y ChatGPT va a comenzar a corregirte errores, como si fuese un corrector de estilo o como si fuese un literario. Impresionante, ¿no? Y todo esto que les digo lo hace en fracciones de segundo. Imaginen la cantidad de datos que maneja un ChatGPT conectado con internet y que te puede elaborar en el momento una canción sobre Napoleón Bonaparte, corregir inmediatamente todo lo que quieres que te corrija. Pero por supuesto también hay implicancias éticas. Perdonen que este punto quinto sí que recoge superficial, ¿cierto? Porque en realidad no puedo ahondar en todo, pero las implicancias éticas, que es un tema brutal, un tema muy importante de la inteligencia artificial. El solo se dedica a estudiar académicamente ética en la inteligencia artificial. En gran medida, ¿qué es lo que nos quiere decir este tema de las implicancias éticas? Mientras que los sistemas, por ejemplo, son más complejos, son mejores en predicciones, pero son más opacos. O sea, es menos accesible la comprensión por parte del ser humano, y no solamente nosotros, que somos un público no experto, sino inclusive también los propios programadores no entienden por qué, en algunos casos, las máquinas deciden de una u otra manera. Otro problema ético muy importante es nosotros a nivel humano, por ejemplo, si es que nosotros queremos implementar ya los carros sin chocar, ¿qué tanto tenemos que conocer esos programas? ¿Qué tanto deberíamos conocerlos? El funcionamiento. ¿Qué tanto podemos conocerlo? ¿Podemos entender? Por ejemplo, una de las técnicas más usuales, más comunes hoy en inteligencia artificial son las llamadas redes neuronales. Y si es que uno quiere entrar a entender ese programa, solo cuentan números, nada más. ¿Cómo es posible entender algo así? Bueno, estos programas, las redes neuronales, ¿no? Esas técnicas de las redes neuronales, son de las que mejores predicciones está teniendo actualmente. Y estoy terminando. Lo último, el uso de esfera pública y brutal. Una cosa es, por ejemplo, un carro, usado en un circuito a manera de experimentación, y otro que lo suelta en la calle. Sobre todo en el tráfico de Lima. ¿Cómo reaccionará este chofer virtual en el tráfico de Lima? Cuando ya hablamos de uso de inteligencia artificial en la esfera pública, entonces ya las cuestiones éticas se hacen más complejas todavía. Último punto. Estoy súper fuera de la oración, ¿no? Estoy bien. ¿Estoy bien? Porque de media hora creo que ya voy hablando como 45 minutos, me parece, pero bueno. Por eso le dije que no iba a ser breve. O sea, por eso no le dije nada respecto a mi brevedad. Es que lo quiero literalmente igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a nivel de derecho? Esto, mi disculpa, no voy a poder profundizar mucho. De hecho, yo no soy un experto de IA en derecho. Tampoco soy experto en IA. Creo que sí soy experto en derecho tampoco, ¿no? Pero al menos los programas que he investigado van por otro lado. Pero en todo caso, ¿qué es lo que tenemos? Muchos programas, tenemos muchos casos de adaptación y tenemos diversos usos. Por ejemplo, yo he podido estudiar un poco más los sistemas vinculados a la justicia, predicción de decisiones judiciales, en fin.
¿qué es lo que se encuentra en derecho? ¿Qué es lo que se ha venido encontrando desde el inicio? Bueno, tenemos sistemas legales expertos, o sea, sistemas que han recurrido a diversos expertos y ellos han, de alguna manera, interpretado leyes, interpretado precedentes, han formulado enunciados y lo han colocado en el programa. Esto ha sido muy popular en los años 70, muy popular. ¿Qué más tenemos? Tenemos en el derecho, asistentes, perdonen que acá no puedo hablar nada de fintech, no tengo idea de cómo se hace un fintech, pero a nivel judicial hay asistentes que trabajan con precedentes para orientar soluciones para casos futuros. Y de hecho, varios de esos programas explicitan, hacen explícito cómo razonan, cómo comparan, cómo distinguen entre casos, cómo relacionan factores del caso que yo tengo y que quiero consultar con los casos del sistema. Existen ya programas, son todos experimentales, ojo, todos experimentales. En gran medida porque es complicado hacer el trabajo subjetivo de poder crear los programas. No hay una automatización de la sentencia al programa. Bien, no. Hay un paso muy largo que tiene que ser trabajado por los expertos, o sea, los ingenieros, los abogados, etc. Hay aplicaciones tecnológicas para presentar documentos con tecnología blockchain. Ojo. Hay sistemas de inteligencia artificial para poder redactar demandas y asesorar a las partes sobre los posibles resultados de su caso. Está también un programa que es muy popular en Estados Unidos que se llama Lex Machina. Lex Machina es un sistema predictivo que toma elementos que no son propiamente elementos del caso, o sea, interpretación, hechos, no, eso no lo toma. Toma elementos periféricos del caso, por ejemplo. ¿Quién es el juez? ¿En qué distrito judicial está? ¿Qué firma de abogados estuvo involucrada? ¿Cuál fue el acuerdo? Si hubo un acuerdo en general. ¿Cuál fue la condena? ¿El jurado participó? Todos elementos periféricos que son empleados, son procesados para poder dar una respuesta. ¿Okay? Una respuesta, y esa respuesta consiste en una predicción de cuáles son las chances, estadísticamente hablando, de que tu caso, si es que entra a este distrito judicial con este juez, si tiene la firma de abogado que está por aquí o por allá, cuántas chances tiene de perder o de ganar. Eso es una información muy importante para abogados, pero lo usan los abogados, no lo usan jueces. Es un sistema privado, por lo tanto, es un tema general, está sujeto a secretos industriales. Hay robots guía también para asesorar litigantes y por supuesto están las famosas cortes virtuales. Tenemos también, estoy terminando, asistentes que analizan el riesgo de comisión del delito para otorgamiento de fianzas. Oh, cuidado, este de acá sí se aplicó en la práctica, el famoso caso Compass. Ustedes pueden colocar ahí, por ejemplo, fianzas Compass en Google, ustedes van a encontrar un poco la historia de eso. Compass era un asistente que le decía al juez cuándo debería dar fianza para que no vaya preso y cuándo no debería dar fianza y por lo tanto que vaya preso. Entonces, las principales críticas que se dieron a Compass fueron de que el programa estaba estructurado de una manera tal que colocaba como un elemento que llevaba a que haya menos restricción, o perdón, más restricción de las fianzas, o sea, que no de fianzas, según la procedencia, según, por ejemplo, normalmente la condición, o sea, más que nada la procedencia y dónde vivía la persona. ¿Y qué fue lo que resultó? Que una buena parte de personas que estaban sindicadas por Compass, que provenían de lugares en donde normalmente pues había una probabilidad de que sí sean delincuentes y cuando no había fianzas eran lugares pobres. ¿Y dónde vivían más las personas pobres? O sea, perdón, ¿quiénes eran las personas normalmente que vivían en lugares pobres? Personas de raza negra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al final terminó pasando de que se le negaban más fianzas a las personas negras que a las blancas. Eso es lo que se conoce como un sesgo algorítmico. Y este fue un problema muy serio. Hubo personas presas por Compass. También hay, bueno, pues redacción automatizada de documentos judiciales, ya existe, ya se aplica públicamente también, y también asistentes que contribuyen a seleccionar recursos en tribunales superiores. Esto existe, por ejemplo, en Colombia, en la Corte Constitucional Colombiana, que este programa se llama Pretoria, y también en el Supremo Tribunal Federal Brasileño, y este programa se llama Victoria. Ya existen, son por parte de una política pública, pero son asistentes que dicen administra recursos, no administra recursos, básicamente eso. Ya les había dicho que ese robot no existe y por tanto llegamos a la conclusión. Vean,
el estado actual de la inteligencia artificial aún está muy lejos de lo que Searle, el filósofo, denominó inteligencia artificial fuerte. Hoy, como les comenté, no se privilegian esfuerzos para la creación de una inteligencia artificial que pueda superar el test de Turing. Hay algunos concursos Turing, pero en realidad eso no es muy importante, no es algo tan relevante. Lo que se privilegia hoy es estudiar las características de la inteligencia humana y sobre todo la construcción de herramientas útiles para resolver problemas de la vida. Entonces, si queremos colocar una analogía, con esto ya también, si queremos colocar una analogía de lo que se está haciendo en inteligencia artificial hoy, es lo mismo que hace mucho tiempo los ingenieros e inventores decidieron cuando ellos se preguntaron: ¿cómo hacemos para que el ser humano vuele? En un momento dado, los ingenieros y los inventores dejaron de diseñar máquinas que imiten el vuelo de los pájaros y, en vez de ello, buscaron profundizar en los túneles aéreos y en el estudio de la aerodinámica. Y creo que eso es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias al doctor Renzo Cavalli por su interesante ponencia. Estamos seguros que será de gran provecho para el aprendizaje y desarrollo académico de los presentes. A continuación, todavía tenemos unos minutos para una ronda de preguntas. Si estuviera alguna pregunta, pueden formularla haciendo la mano. Sí. Acá. Bueno, esta es una pregunta un tanto paradigmática. ¿Usted considera que el desempeño, el desarrollo de la inteligencia artificial depende de la sociedad donde se ejecute? Porque hace mucho vi una noticia que ya existían estos autos que tenían como un chofer automático, unos taxis que tenían chofer automático, y que cada vez que una persona se acercaba cerca al rango, se detenía para no ocurrir un accidente. Y a mí me pregunto, si este tipo de autos hay en Perú, donde las personas se meten por donde no están las líneas peatonales, donde existen estos motocarros que en la parte trasera llevan personas y el auto podría impedir de que hay gente ahí y se detiene de pronto? ¿Usted cree que volviendo a mi pregunta al inicio, depende de la sociedad donde se ejecute? Completamente. Y es una excelente pregunta, de hecho, porque si nosotros queremos incorporar la inteligencia artificial en la esfera pública, el contexto público, ¿okay? Como es el caso de no solamente asistentes judiciales que sean son por jueces, sino también colocar autos sin chofer, esto tiene que estar siempre engarzado en una política pública. Y como política pública que siempre va a tener en consideración no solamente elementos económicos, financieros o lo que fuere, sino también de adecuación, de adaptación respecto de la sociedad en la que se busca implementar. Por supuesto, no tengo dudas de que en Canadá será un poco más fácil colocar vehículos sin chofer. En el Perú un poco más complicado, pero de nuevo, esto proviene de una decisión política. O sea, no está, o sea, nuestro futuro respecto a la inteligencia artificial y el empleo a nivel público, yo creo que no es algo determinístico. O sea, no tampoco deberíamos dejarnos llevar por el entusiasmo de la tecnología y lo que fuere. O sea, esto tiene que ser bien pensado. Y esto te lo digo exactamente desde la perspectiva en que yo investigo. Si nosotros queremos asistentes inteligentes que puedan decirle a los jueces, hacer el trabajo de comparar casos precedentes y decirle, bueno, tienes que seguir este caso por estas razones, entonces nosotros tenemos que trabajar pero muy bien, muy finamente, no solo a nivel técnico, sino también si es que acaso esto de cómo que deben ser esos sistemas, qué valores deben perseguir y, por supuesto, si es que el Poder Judicial peruano que tenemos hoy con la preparación de los jueces, por ejemplo, pues podría ser podría darnos buenas razones de poder implementar de la misma manera como tú dices, en la forma como manejamos en la calle, por supuesto. Gracias. Siguiente pregunta. Francis. Entonces, justo en la anterior pregunta, me queda en el aire sobre
interesante la pregunta. De hecho, yo creo que ahí, por ejemplo, ya la cuestión pasa a ser algo mucho más de detalle. Porque, por ejemplo, querida Francis, mi exalumna de la proporción, por ejemplo, querida Francis, no es lo mismo hablar de una sentencia que de un decreto, o sea, de una resolución. Por ejemplo, algo muy común, no sé si ustedes lo saben, si es que yo quisiera pedirle, o sea, obtener copias certificadas del proceso, yo tengo que presentar un escrito al juez y el juez me lo da, ¿no? Pago mi tasa y normal. Entonces ahí la pregunta sería, ¿es posible que esa decisión pueda ser automatizada? Yo digo sí, porque en realidad es simplemente poder llenar recibo, poder colocar en la solicitud de copias certificadas e inmediatamente el sistema lo procesa y ya te dé el PDF. Y es genuinamente una decisión automatizada. Claro, una decisión también se puede comentar, porque en realidad no tiene ni siquiera motivación. Es lo que yo en algún libro que escribí por ahí le llamo un pronunciamiento meramente ordenatorio. El juez ordena copias certificadas. En realidad el juez ordena que el secretario te dé las copias certificadas. O sea, más que decisión es eso, ¿no? Se puede automatizar, sí, pero si tú me preguntas, ¿se puede automatizar una sentencia? Yo creo de que a nivel técnico aún eso no es posible, y a nivel ético, que creo que es lo que te estás preguntando, me parece que es altamente complejo poder hacerlo. Difícil, problemático, muy problemático. Sobre todo cuando se trata de, si es que nosotros, por ejemplo, estamos bajo una perspectiva de razonamiento jurídico, que es necesario para poder decidir correctamente, considerar las razones relevantes. Entonces, ¿cómo sabremos si es que una razón relevante no está contenida en el sistema? ¿No? Que está fuera. Entonces, un humano normalmente dice, bueno, yo tengo este precedente, pero yo tengo un elemento de este caso que tengo que resolver que está fuera. Y por tanto, como está fuera, no voy a seguir el precedente. Voy a fallar de otra manera. ¿Cómo la máquina hace algo así? Si es que no está, si es que ese factor, ese detalle, no está en su propio dataset. ¿No lo pasa? Entonces, a nivel ético estaríamos, creo que en gran medida comprometiendo las decisiones correctas. Si es que nosotros simplemente nos vamos directo por una automatización de la decisión judicial. Entonces, para responderlo más claramente, mi respuesta sería un poco de escepticismo. Escepticismo, en primer lugar, a nivel técnico, y también diría yo escepticismo a nivel ético de que esto pueda ocurrir. Todo va a depender, querida Francis, de qué valores quieres perseguir. Si tú quieres decisiones correctas, tal vez un programa que te garantiza buenas predicciones, pero es muy opaco, ¿ok? Y que solamente se trabaja con estadística, porque no hay otra forma de trabajar, entonces no te va a garantizar la decisión correcta. También lo que te puede garantizar es lo contrario. Te puede garantizar que hay una perpetuación de decisiones incorrectas, porque hay decisiones incorrectas en sus datos, ¿no? Ese es un punto fundamental. En fin, entonces, de nuevo, tú hablas de la black box effect, por supuesto, o sea, el efecto de la caja negra, ¿no? Esta caja negra, este ámbito negro de la imposibilidad de comprensión de cómo la máquina está decidiendo, cómo está prediciendo, es algo que hoy por hoy existe en gran medida en los aplicativos de inteligencia artificial que trabajan con datos enormes. Entonces, para poder llegar a un nivel así a nivel de casos judiciales, tenemos en primer lugar que tener una máquina que trabaje genuinamente con casos enormes, una máquina que trabaje con hechos de caso, con factores de caso, y esto es muy complicado poder hacer, y sobre todo que pueda distinguir entre las relevancias que puedan eventualmente estar fuera de sus dataset, cual me parece que es muy complejo. Perdóname por la extensión de la respuesta, pero creo que la pregunta lo amerita. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consideras que se debería regular la inteligencia artificial? Ahora en la discusión mencionaba el tema de ejemplo de relación con las que había reflejado un sesgo, un posible sesgo en el programador, los datos que estaban entregando, y el tema también de
ya se han hecho, sino en las cosas que se pueden hacer. De hecho, Europa, o sea, la Unión Europea está en amplios debates sobre este tema. Y claro, la idea es poder preservar y en gran medida que la inteligencia artificial sea un mecanismo que pueda, o sea, que esté orientada a que sean programas útiles para los seres humanos y que sobre todo persigan ciertos valores que nosotros estamos dispuestos a perseguir, ¿no? Entonces, a mí me parece de que fuera de temas, por ejemplo, de ética a niveles de innovación, que esto creo que corre por fuera de la regulación, o sea, por ejemplo, la necesidad, si es el preguntarse si es que debería seguirse investigando en vía generativa o no. Algunos autores dicen, paren esto del ChatGPT, que ya estamos llegando a niveles insospechados de inteligencia artificial. Fuera de eso, que es una pregunta válida, pero esto se mueve en el ámbito científico, a mí me parece que la regulación debería recoger en gran medida los aportes que se han hecho en discusiones a nivel de inteligencia artificial, de inteligencia artificial, sobre todo para poder saber cuándo es de que podemos aceptar una guía para que pueda ser aplicada para el público o que tenga una injerencia directa en las personas, ¿okay? Y también, por supuesto, cuáles pueden ser los grados de transparencia que debiera tener un sistema de inteligencia artificial o cuál es sobre todo el grado de controlabilidad que deberíamos tener, y eso aplica mucho para lo que Francis decía. Si es que un juez usa un asistente de inteligencia artificial, yo voy a poder apelar las razones del juez, correcto, pero no debería yo también poder apelar las razones de la máquina si es que el juez las sigue, o en todo caso no podría yo apelar una decisión del juez de no seguir a la máquina, así que yo creo que la máquina está dando la respuesta correcta. Es complejo, muy complejo, pero todo esto debiera formar parte de una regulación y yo creo que ni siquiera debiera ser parte de una regulación nacional, sino debiera ser una regulación transnacional, realmente. O sea, para poder construir esos criterios normativos de cómo, no tanto cómo investigar en la IA, sino cómo es de que frente a lo que se investiga en la IA puede aplicarse en nuestra vida, requiere el concurso de muchas personas que realmente entiendan bien qué se ha hecho, qué se está haciendo y sobre todo qué es lo que se va a hacer o se podría hacer en la IA. ¿Una pregunta más? Respecto a la inteligencia artificial y también, por ejemplo, el blockchain que se está usando para almacenar datos, ¿cómo podría esto chocar también afectar a lo que es el tratamiento de datos personales, por ejemplo, al derecho al cuidado? Como sabe, la blockchain almacena sus datos, pero no hay una forma de poder borrar esa información que una forma que almacena sus datos. Entonces, quería saber si es que hay ventajas, por ejemplo, en la blockchain y el derecho al cuidado. Sí, de hecho, gracias por la pregunta. Yo en realidad no me sentiría muy animado a poder responderla con autoridad, porque no he estudiado en profundidad el blockchain ni tampoco temas de intimidad, ¿no? Pero en todo caso, si es que aún así me acuerdo un poco, sí, yo diría que en todo caso este es uno de los temas más importantes de la ética de la inteligencia artificial y estas investigaciones. No, en realidad no sabría decir si es posible implementar seguridad informática para que no haya algún filtrado de información o en todo caso para que de alguna manera pueda decidirse qué información es la que puede ser eliminada o olvidada. Por supuesto, esto va en contra del propio sistema blockchain que, como tú dices, es para eso, es para almacenar informaciones inmensas de información. En realidad no estoy muy al tanto de qué programas se han diseñado para efectos de poder contrarrestar eso. Entiendo que es una discusión bastante vigente. Infelizmente no la he estudiado como para poder dar una respuesta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Listo. Muchas gracias al doctor Renzo Cavalli por su ponencia. Muchas gracias también por las preguntas. Para nosotros es bastante provechoso conocer sobre todos estos temas y quisiéramos saber si tiene unas palabras finales a modo de conclusión. Nada más que agradecer por su paciencia, por su comprensión y sobre todo por la invitación del CTC. Espero que no sea la última. Yo siempre con mucho gusto voy a poder venir aquí a
la decana de Ley. Muchas gracias. Gracias. A continuación vamos a tener un pequeño